La historia del terror. Así vamos a iniciar esta cobertura especial entonces acerca del terremoto que ha sacudido lamentablemente el vecino país México. Vamos a iniciar recordando los últimos dos terremotos en el mismo país. El jueves 19 de septiembre de 1985, al filo de las 7:19 de la mañana, un devastador terremoto que alcanzó una magnitud de 8,1 sorprendió a México. Cayeron edificios y viviendas en el Distrito Federal y otras partes del país. Expertos y autoridades han coincidido que el terremoto de ese año ha sido el evento natural más mortífero en la historia de México. Los daños materiales causados por el violento sismo se calcularon en más de $8 millones y se estima que casi 1 millón de personas abandonaron sus viviendas. Hubo más de 5,000 muertos, cientos de heridos y miles de damnificados. Casi 32 años más tarde, la historia volvió a repetirse. El pasado jueves 7 de septiembre, México fue devastado por un nuevo terremoto. El reloj marcaba las 11:52 de la noche, cuando un sismo de magnitud 8,2 en la escala de Richter sacudió al país. Tembló 86 segundos y el epicentro se ubicó en el norte del estado de Chiapas. Colapsaron edificios, viviendas, escuelas y murieron 98 personas. Hubo más de 50 réplicas, se declaró luto nacional por 3 días y la fuerza natural puso de rodillas a México. Mucha atención porque ahora vamos con la noticia mediática de la jornada. México volvió a ser golpeado hoy por la naturaleza. Los daños han sido devastadores. El país entero está de cabeza y además en total emergencia. Los medios internacionales dicen que la cifra de personas muertas supera los 130. Se estima que al menos 30 edificios quedaron reducidos a escombros. El gobierno ha declarado emergencia nacional y el miedo se apodera de todos, susurrándoles al oído que las réplicas pueden ser igual o peor de devastadoras. México, septiembre 19, 13 horas con 14 minutos. Apenas hace 2 semanas, el mismo país fue sacudido por un terremoto que dejó cerca de 100 víctimas mortales e importantes daños estructurales. Justo cuando los mexicanos recordaban aquel terremoto del 19 de septiembre de 1985, la naturaleza se ensañó una vez más contra ellos. Misma fecha en el calendario y los resultados son similares. Los expertos en el tema dicen que la magnitud fue de 7.1 grados en la escala de Richter y esta vez las imágenes circularon en cuestión de minutos. Muchos mexicanos captaron con su celular el momento en que los edificios colapsaron. La capital mexicana y el estado de Morelos son los más afectados. Las imágenes muestran la fuerza de la naturaleza, el terror que sufrieron en el vecino país y las secuelas. Hay destrucción, hubo fugas de gas que provocaron violentas explosiones, edificaciones destruidas, desaparecidos, dolor, carreteras devastadas, fallas en el fluido eléctrico, fallas en los sistemas de comunicación, dolor y luto. El gobierno de México evalúa los daños y se ordenaron ya las primeras acciones para responder a la emergencia y minimizar los daños.
El mundo entero ha reaccionado ante la tragedia que vive el pueblo mexicano. La naturaleza es impredecible y devastadora. La muerte aprovechó el terremoto y la zozobra aprovecha también para hacer de las suyas. Dios reciba en su gloria a las víctimas y recordemos que todos estamos expuestos a padecer una pesadilla como la que hoy se vive en el vecino país. México 7.1. Bien, muy lamentable la situación, Pablo. A diferencia de lo que ocurrió hace 32 años, la tecnología permitió captar imágenes en el momento y, por supuesto, la secuela es impresionante, de verdad, muy triste, muy lamentable lo que está ocurriendo en México. Así es, Alan, imágenes impactantes, como bien lo decías, que viajaron rápidamente por todo el mundo, videos impactantes también, el miedo, la zozobra, el pánico que se vivieron en esos segundos y, como lo decías, también las secuelas de este terrible terremoto que ha azotado el Distrito Federal y varias comunidades cercanas al mismo. Y en el caso del Distrito Federal hay que tomar en cuenta que se trata de una de las zonas más antiguas justamente de esa ciudad, el equivalente a la zona 1 capitalina de la capital guatemalteca, por supuesto. Es decir, se trata de construcciones muy antiguas y por eso es de que vemos la devastación. Hace aproximadamente 2 semanas el terremoto fue de una magnitud más amplia, pero repito, la zona que fue afectada en esta oportunidad muy antigua. Muy antigua, como bien lo dices, el equivalente al centro histórico aquí en Guatemala, y veíamos cómo entonces edificios antiguos, como bien lo dice Alan, prácticamente se desplomaban, las personas todavía pues se buscan personas entre los escombros. Alan, la situación es lamentable y por supuesto vamos a seguir dando toda la cobertura desde el lugar de los hechos. Correcto, tenemos entonces la llamada con el ministro Carlos Escobedo, él es ministro consejero de Guatemala en México y tenemos el contacto justamente con el licenciado Escobedo porque hay que tomar en cuenta que estamos a la par de México y evidentemente se trata de un país donde hay muchos guatemaltecos residiendo, específicamente en el Distrito Federal. Licenciado Escobedo, gracias por atender la llamada de T13 Noticias. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora y si tenemos cifras exactas sobre qué cantidad de guatemaltecos residen en el Distrito Federal. Claro que sí, gracias a ustedes por la entrevista y la posibilidad de poder explicarle a los guatemaltecos que residen en México, pues a través del canal, que estoy seguro que lo pueden ver, y a los guatemaltecos que tienen familia aquí en México. En primer lugar, comentarles que no, por el momento, afortunadamente, no tenemos reporte de ningún guatemalteco que haya sido afectado por esta terrible situación. A estas horas estamos nosotros montando ya un operativo, un protocolo de nuestra Cancillería. De hecho, yo estoy siguiendo de cerca el correo electrónico a donde me pueden escribir y en unos minutos se lo puedo dar para que la gente se pueda comunicar con nosotros y nosotros podamos apoyarlos para que puedan encontrar a sus familiares o amigos que residen en la Ciudad de México. Las cifras que nosotros tenemos estimadas en el área de la Ciudad de México, que hay que recordar que la Ciudad de México tiene una cifra estimada de habitantes de 25 millones de habitantes, y eso es importante que magnifiquemos la dimensión. Estamos hablando de prácticamente 2 veces la población de Guatemala, un poco menos, pero son 25 millones de habitantes que circulan en la Ciudad de México día a día. Y eso, por supuesto, magnifica la situación. No obstante, a pesar de que fue 7.1 en la escala de Richter, el terremoto, pues con la cauda lamentable de víctimas, creo que los protocolos de México se han activado y están realizando ellos ya los rescates, como ustedes bien mencionaban. Calculamos nosotros que en el área de la Ciudad de México pueden estar registrados en el consulado 2.000 guatemaltecos. También hay que tener en cuenta que la ciudad es una ciudad internacional donde circulan muchos guatemaltecos que vienen por motivos de turismo o por motivos de trabajo, a congresos o seminarios. Y esa es la gente que también estamos asistiendo, hemos estado en contacto con muchos de ellos. Y repito, por el momento no tenemos ningún guatemalteco en la lista reportada de posibles víctimas. Definitivamente se trata de buenas noticias, licenciado Escobedo. Gracias a Dios no se reportan entonces guatemaltecos entre las víctimas mortales o lastimadas que ha dejado este violento movimiento telúrico. Ahora bien, habrá muchos guatemaltecos, muchas familias que ojalá no sea de esta manera, pero pudieran perder comunicación con sus seres queridos en el vecino país. ¿Existe alguna manera de contactarnos con ustedes allá en México para saber cómo están nuestros familiares? Claro que sí. Yo considero que la mejor vía es por el correo electrónico de la embajada. Y si me lo permite, se lo repito, se lo voy a decir, perdón. Es Escobedo, C de Carlos, Escobedo, @minex.mx.
Número pueden ustedes sin ningún problema, pues esa dirección de correo electrónico, pueden los guatemaltecos que así lo deseen. El favor que les quiero pedir es que nos envíen la mayor precisión de datos posibles. ¿A qué me refiero? Nombres completos, si tenemos alguna dirección de los connacionales donde estaban aquí en la Ciudad de México, que es la zona más afectada, y algún número de teléfono o el lugar donde estuvieran trabajando, o estuvieran reunidos, si hubieran venido a alguna actividad académica o profesional. Además, les voy a proporcionar el número de teléfono de la embajada, que está habilitada a las 24 horas, para que nos puedan llamar y que puedan establecer contactos si así lo desean. Llamando desde Guatemala tendrían que marcar el 0052 55 55 40 75 20. Lo repito nuevamente, 0052 55 55 40 75 20. Con el mayor de los gustos los vamos a atender y los vamos a apoyar. Licenciado Carlos Escobedo, una vez más, muchas gracias por atender la llamada de T13 Noticias en medio de esta tragedia. Afortunadamente, reiteramos entonces, amigo televidente, no se reportan víctimas mortales de origen guatemalteco hasta este momento, pero sí es importante la comunicación en caso usted tenga familiares en el vecino país. Reiteramos una vez más, cescobar@minex.gov.gt. Allí puede escribir usted con los datos sus familiares en caso estén desaparecidos, y la manera de comunicarse, el 0052 55 40 75 20. Repito una vez más, de esta manera usted se puede comunicar desde Guatemala hasta el consulado allá en México. 0052 55 55 40 75 20. Lamentable, triste lo que está ocurriendo en el vecino país. Recordemos que hace apenas 2 semanas el mismo lugar fue sacudido también por un terremoto que, por cierto, también alcanzó a territorio guatemalteco. Afortunadamente en nuestro país no hablamos de personas muertas, pero sí de serios daños estructurales. Con esto vamos a la pausa. Son apenas unos minutos y ya regresamos con más imágenes impactantes. No cabe. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Ay, maestro, Dios mío. Dios, no mames. No, no mames, Tania. Este edificio se movió horrible. Horrible. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer. Te va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Yes, mamón! Bueno, aquí frente al Parque México se cayó esta parte de enfrente de un negocio, pero también el edificio quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. Aunque no existe un consolidado oficial, el número de víctimas mortales supera las 100 personas. Además, la cifra crece conforme avanza la operación de búsqueda y de rescate. Al menos 138 personas han muerto en diferentes zonas, 36 de ellas en la capital del país, según el último reporte de la Agencia de Protección Civil, aunque se teme que la cifra aumente con el paso de las horas. En Ciudad de México se han derrumbado más de 30 edificios y se ha declarado emergencia nacional. De acuerdo con cifras preliminares de las autoridades estatales, 55 han muerto en Morelos, lugar donde se ubicó el epicentro del sismo, 30 en el Distrito Federal, 26 en Puebla y 8 en el Estado de México. El terremoto también causó numerosos cortes en el servicio eléctrico, fugas de gas e interrumpió el servicio de telefonía en el Distrito Federal. En todas las zonas afectadas hubo daños en edificios, algunos que se desplomaron, así como muros y fachadas de departamentos y edificios públicos. Se calcula que más de 10.000 personas resultaron afectadas, aunque la cifra también puede aumentar.
Se habilitaron más de 15 albergues en la capital y se espera trasladar asistencia humanitaria a unos 20.000 mexicanos en los lugares afectados por el violento terremoto. El terremoto ocurrió a la 1 de la tarde con 14 minutos hora de México, por supuesto, y la información ha ido cambiando con el paso de las horas. Muy importante recordar, amigo televidente, que las primeras 24 horas son determinantes cuando hablamos de una tragedia de esta magnitud, porque esas 24 horas son las que permiten establecer qué cantidad de personas pueden ser rescatadas con vida. Después de las 24 horas, por supuesto, el margen de error va creciendo constante conforme van aumentando las horas. Vamos a tener comunicación ahora con el periodista Antonio Coto. Él justamente está en México, ha vivido esta tragedia también en carne propia, de acuerdo a lo que ha pasado, no solo hoy, sino que hay que recordar lo que indicamos hace unos minutos también, hace apenas 2 semanas, el mismo país fue sacudido. Antonio, muchas gracias por aceptar la llamada de T13 Noticias. Se especula mucho, sobre todo a través de las redes sociales, sobre la cantidad de personas muertas, sobre la cantidad de personas desaparecidas y lastimadas. La primera pregunta, directo, ¿hay información oficial ya acerca de estos datos? Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, Alan? Buenas noches. Bueno, pues para comentarles que el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que al momento se reportan 149 personas fallecidas por el sismo de 7.1 grados Richter registrado la tarde de este martes. En ese sentido, el funcionario explicó que son 55 personas muertas en el estado de Morelos, 49 en la Ciudad de México, en la capital de la República, 32 en el estado de Puebla, 10 en el estado de México y 3 en el estado de Guerrero. Sin embargo, se maneja de último momento que una persona más murió en el estado de Oaxaca, uno de los estados que fueron afectados hace una semana con el sismo del pasado 7 de septiembre de 8.1 grados Richter. Hasta el momento es la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Son 149 muertos por el sismo registrado la tarde de este martes. Antonio, México y el mundo están esperando la reacción oficial del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. ¿Hay alguna especulación ya sobre alguna conferencia de prensa que pudiera convocar en las próximas horas el mandatario? Pues de hecho estamos esperando un mensaje por parte del presidente de la República. Sin embargo, desde que sucedió esto, desde que se presentó este terremoto o sismo, el mandatario indicó que se había convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. También informó que el Plan MX ha sido activado, por lo que elementos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría Armada de Marina empezaron a actuar en labores de rescate y de búsqueda, así también como remoción de escombros. Él ha informado que se deben evacuar los hospitales con daños y trasladar a los pacientes a otras unidades médicas ante este sismo. También indicó que los servicios de emergencia del Instituto Mexicano de Seguro Social y del ISSSTE están abiertos a toda la población sin importar si están afiliados. Antonio, ¿cómo ven la capacidad de respuesta del gobierno mexicano ante una tragedia como esto? Sabemos de que se activan las alarmas en varios sectores de México y esto le da un margen de aproximadamente 60 segundos a los mexicanos para abandonar los lugares en caso haya un movimiento telúrico. Repito, ¿cómo ven ustedes la capacidad de respuesta del gobierno? Así es, como bien comentas, en varias partes de la ciudad se han colocado alarmas para alertar precisamente de estos movimientos. Creemos que el actuar del gobierno al momento es bueno. Se ha mejorado mucho en la materia de cultura de protección civil aquí en México. Cabe recordar que hoy 19 de septiembre se conmemora 32 aniversario del sismo, del terremoto de 1985, por lo que cada año se realizan simulacros para mejorar en la cultura de protección civil, para saber qué es lo que se debe hacer antes, durante y posterior a una situación como la que estamos viviendo este día, a 32 años del terremoto de 1985 también, Alan. Antonio, muy acertado sus comentarios, muy informado usted sobre lo que está ocurriendo en su país y sobre todo informado
oficial, porque justamente es lo que ofrecemos acá también en T13 Noticias, información comprobada. Ahora bien, le quiero hacer una última pregunta, ya no como periodista, Antonio, como mexicano, como ser humano. ¿Cómo se vive esta tragedia? Una pesadilla realmente. Usted que está en ese lugar, ¿qué dice la población en general? ¿Cómo se sienten? Pues es algo que nos afecta a todos como mexicanos. Como mencionabas al inicio, el pasado 7 de septiembre, hace 12 días, vivíamos una situación similar en la zona sureste, en la zona sur del país. Sin embargo, ahora le toca a la zona, pues a la zona centro de la República Mexicana. Sin embargo, como te comentaba, son 149 muertos al momento, una cantidad que, bueno, se ha disparado de manera rápida. Sin embargo, en la situación que se vivió el pasado 7 de septiembre, conforme pasaban los días, los números crecían y quedó por mucho en 100 personas. Sin embargo, bueno, esta situación pues nos hace pensar en muchas cosas sobre que se deben seguir mejorando en materia de protección civil, y sobre todo nos une más como mexicanos, a pesar de la situación que se vive en México o las diferencias que se pudieran tener entre personas. Esto nos está uniendo más porque hay manos que se están uniendo para la remoción de escombros, para rescatar y buscar personas que quedaron bajo los escombros ante esta situación. Perfecto, muchas gracias, Antonio Coto, periodista mexicano. Gracias una vez más por atender el llamado de T13 Noticias, y por supuesto que nos unimos también a las muestras de solidaridad, no solamente como guatemaltecos, como seres humanos, porque estamos hablando de una tragedia, Pablo, que viene a enlutar a la región prácticamente. 149 vidas perdidas, pese a que se trata de un país con esa ventaja de tener las alarmas que se activan un minuto antes de que inicie el movimiento telúrico. Importante mencionar también el cierre que hacía el periodista Antonio Coto, cómo es, y lo hemos visto en las imágenes, no solamente la Cruz Roja, los cuerpos de socorro, la Policía de México, una cantidad impresionante de civiles con pala en mano tratando de rescatar personas con vida, porque, repetimos una vez más, las primeras 24 horas son determinantes. Totalmente, Alan, y ahí también la importancia del periodista mexicano y su comentario de cómo en medio de la tragedia también el pueblo logra unirse, algo que hemos visto a través también de las imágenes, algo que también sucede en nuestro país, que cuando pasa alguna tragedia, algún hecho de violencia, también los guatemaltecos solemos unirnos. En México es justamente lo que ha sucedido, estas imágenes impactantes del terremoto de 7.1 grados que hace apenas unas horas pues estuvo azotando esta parte, como él lo indicaba, también la parte central de México, y como lo decía también el ministro en aquel lugar, Alan, son prácticamente el doble de personas de las que viven en todo el país de Guatemala, las que viven en el DF. La situación fue bastante complicada, momentos de pánico, de terror, cuando todas las personas salen de los edificios corriendo hacia las calles y avenidas más importantes del Distrito Federal. Imágenes impactantes, y estaremos atentos, Alan, a lo que sigue sucediendo y a las cifras que tú decías. Muy triste, definitivamente, muy lamentable la realidad, y con esto estamos finalizando prácticamente la cobertura especial acerca de lo que ha ocurrido en el vecino país. Hace 32 años México fue sacudido por un violento sismo que dejó 5,000 personas muertas. El pasado 7 de septiembre el terremoto fue de más de 8 grados en la escala de Richter, se reportaron 100 personas muertas. 12 días más tarde ocurre este violento terremoto una vez más. Esta vez estamos hablando de un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, y de momento se reportan ya 149 víctimas mortales. La cifra podría crecer porque continúa la búsqueda de rescate, y sobre todo el temor persiste porque se teme que las réplicas puedan ser igual o peor de devastadoras. Así es, Alan. Vamos a pasar a otro tema, y siempre también hablando de la naturaleza y los embates de la misma. Hablamos ahora de María, este huracán que promete golpear de la misma forma como lo hizo Irma hace apenas unos días. Su dirección y fuerza es devastadora. Los pronósticos, si no fallan, podría convertirse en una auténtica pesadilla en el Caribe. Las islas del Caribe apenas empiezan a recuperarse del golpe devastador que provocó Irma a su paso, y ya cruzan los dedos para evitar que el huracán María ocasione lo mismo. Si los pronósticos no fallan, la tormenta de categoría 5, que sostiene vientos de más de 260 kilómetros por hora, impactará en las islas del Caribe en las próximas horas. La dirección que lleva María es la misma que el huracán Irma, igual que los habitantes de las Antillas Menores. Florida también reza porque el impacto natural no vuelva a repetirse. Mientras tanto, el gobierno de República Dominicana ya declaró estado de emergencia y también se prepara para vivir el impacto de María. Algunos incluso no han logrado salir del shock y no logran entender por qué la naturaleza se ensañó tanto contra ellos para tener que soportar su furia.
El caso más dramático de Irma fue la isla de Barbuda, que fue declarada inhabitable después que más del 90% de su infraestructura se destruyera. Ahora, lo que queda de la pequeña isla podría reducirse a nada si María impacta. Bien, regresamos y lo hacemos con otro de nuestros titulares. Vamos a presentarle ahora el resultado de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en Huehuetenango. La muerte madrugó al igual que 27 pasajeros para abordar un autobús de la ruta Chantelequita. El piloto de la unidad salió del predio de autobuses a las 4 de la madrugada con dirección a Nentón, Huehuetenango. Al llegar al kilómetro 267, aldea Shinashog, ocurrió la tragedia. La unidad colectiva cayó al fondo de un barranco y a consecuencia del accidente, 2 personas murieron. El resto fueron enviadas en estado grave a centros asistenciales públicos. Antes que el autobús terminara con las llantas hacia arriba, se dice que derribó 2 árboles y estuvo a punto de impactar contra un pick-up y una motocicleta. Los pasajeros aseguran que la irresponsabilidad e imprudencia del piloto fue la causa por la cual el transporte terminó al fondo del abismo. Muchos sostienen que el piloto conducía de manera temeraria, a excesiva velocidad y, por si fuera poco, hablando por teléfono al mismo tiempo. Un pasajero que se sentó en una de las butacas de enfrente asegura que lo cerrado de la curva y el sostener con una de sus manos el teléfono provocó que perdiera el control del volante y que derrapara sobre la cinta asfáltica. La imprudencia la pagó con su vida el ayudante César Armando López, de 41 años, y el comerciante Federico Carrillo Ramos, de 64. El conductor del autobús fue enviado a un hospital en estado grave y los pasajeros esperan que cuando se recupere responda ante la justicia las secuelas ocasionadas por la supuesta irresponsabilidad. Mucha atención, el presidente de la República, Jimmy Morales, participando en el 72 periodo de sesiones de la ONU, durante su discurso reiteró su apoyo a la CICIG y su lucha contra la corrupción. La comisión comenzó a funcionar en el año 2007, habiéndose pactado en un principio una duración de 2 años, periodo que ha sido prorrogado 5 veces. El último empezó el 4 de septiembre. Esta prórroga, que yo anticipadamente firmé, es muestra de nuestro más firme propósito: fortalecer y apoyar la comisión para que alcance el fin de trasladar sus capacidades a las instituciones del Estado, sin ningún tropiezo ni entredicho, para lo cual también mi administración ha hecho un significativo incremento presupuestario al sector justicia, incremento sin precedente en la historia del país, con el propósito de que Guatemala tenga un sistema de justicia fuerte. Mucho de bueno hay en el quehacer de la CICIG y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la CICIG, de los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia, sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciere inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello afecta el accionar del país. Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Esperamos iniciar pronto las acciones pertinentes por ambos interesados.
Mientras el presidente Jimmy Morales estaba en Estados Unidos, 3 ministros de Estado anunciaron su renuncia al cargo. Juan Pablo Garrido tiene detalles sobre este tema. Juan Pablo, lo escuchamos. Buenas noches. Gracias, Alan. Buenas noches. Al filo de la tarde se daba a conocer la renuncia por medio de diversas redes sociales de 3 funcionarios de Estado. Ante esto, el portavoz presidencial Heinz Heymann confirmó que hasta ahora no se ha recibido la notificación oficial en las instancias donde corresponde. El día de hoy, al final de la tarde, nos enteramos por redes sociales sobre un comunicado que está circulando sobre la posible renuncia de 3 ministros de Estado. Estamos hablando de la ministra de Trabajo, del ministro de Gobernación y del ministro de Finanzas Públicas. Cabe señalar que ninguno de los 3 ministros se apersonó a la Secretaría General para entregar formalmente una carta de renuncia, sino que si se verifica lo hicieron de esta forma en redes sociales mediante este comunicado. Yo salí de una reunión con el presidente en funciones a las 6 de la tarde y tampoco con él se habían apersonado para hacer patente su renuncia. Esperaremos al día de mañana para que, si es efectivo, ellos pues se presenten a la Secretaría General a presentar. Importante mencionar que los funcionarios que hicieron público a su deseo de renunciar al cargo como ministros de Estado son Julio Héctor Estrada, quien se desempeñaba como ministro de Finanzas Públicas, Leticia Teleguario como ministra de Trabajo y Previsión Social y Francisco Rivas Lara, quien se desempeñaba en la cartera del Interior. Alan, es la información que podemos actualizar esta noche de martes con imágenes de Miguel Bala en Unidad Móvil Lauro Córdoba. Retorno con usted a Estudios Centrales. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Habrá que esperar entonces que llegue la renuncia a donde corresponde, y vale la pena mencionar que en el comunicado que circula a través de las redes sociales específicamente y literalmente dice: continuaremos en nuestras funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, a esta información. Con esto vamos a la pausa, son unos minutos nada más, ya volvemos con más noticias.